Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy estamos en el mes del festejo de los 5 años de Hagamos un Trueque. Bienvenidos todos. Gracias a todos los que nos acompañan, que se siguen conectando, nuestros panelistas y hoy nuestro invitado. Se encuentra por aquí el maestro Rubén Abdo Ascar Camacho, que nos va a regalar el tema Bienvenidos a California, México, análisis de federalismo y sus efectos en el comercio internacional. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Doctora, muy buenas tardes a todos. La verdad, siempre es una gran alegría estar aquí. Me siento muy privilegiado de no solo de inaugurar el mes de marzo con ustedes, sino de celebrar estos 5 años de Hagamos un Trueque, que nació justamente en la pandemia como un espacio de esparcimiento, de aprendizaje, una nueva forma de aprender, que ahora ya pues es muy común, ¿no? Antes de la pandemia, personas neófitas en la tecnología como el de la voz, pues no le tenemos del todo confianza al aprender vía remota, ¿no? Pero ahora ya pues es una necesidad que está cada vez más presente y es una muy buena forma de llevar el conocimiento para todos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, bienvenido. Si me permite, Gracias. gracias a todos los que se siguen sumando y que estamos por iniciar ya nuestro trueque. Si me permiten, voy a presentar la semblanza del maestro Rubén. Es consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo. Con 21 años de experiencia, es socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados. Ha sido director de la maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario en el CUEC y también autor de su programa de estudios. También es profesor en distintas instituciones y director de la revista IUS Mare. Ha ocupado cargos en empresas como Mitsui de México y agencias aduanales. Es reconocido como uno de los mejores abogados en materia aduanera y de comercio exterior por Canaco Ciudad de México 2017-2018 y fue uno de los 50 líderes aduaneros en México en 2020. Cuenta con un canal de YouTube donde comparte información sobre temas legales y logísticos en varios idiomas y también TikTok, ¿verdad? También ahí está presente y es autor de diversas obras como Derecho y obligaciones de los pasajeros en materia aduanera, Derecho marítimo para principiantes, coautor del libro El PAMA, el procedimiento de administración en materia aduanera, teoría y práctica, entre unas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que es muy extenso su currículum, pero les leemos lo más destacado. Bienvenido, maestro, y pues adelante, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Con su venia, vamos a compartir pantalla. Perfecto. ¿Se alcanza a ver la presentación? Ya la vemos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, sonará un poco extraño este tema. Bienvenidos a California, México. Oye, Rubén, por si no estás enterado, el 2 de febrero de 1848 se firmó un tratado a través del cual, pues, California ya no pertenece a México. Claro, lo sé, es de todos nosotros sabido. Primero les presento a la izquierda a Huehuecoyotl, la deidad azteca de la sabiduría y el conocimiento, y a la derecha tenemos a Chalchitlicue, esposa de Tlaloc, deidad de los mares. Muy bien, no olvidemos nuestras raíces y vamos a platicar de este tema tan interesante. Tenemos, ay Dios mío, tenemos aquí, ¿cómo se llama? El territorio de la Nueva España. Miren, el virreinato de la Nueva España del Gran Océano, que es el nombre que Hernán Cortés sugirió para esta vastísima extensión de tierra que se conoce nada más como México, en realidad no solamente abarcaba nuestro país, sino que cubría, como lo pueden ver en su extensión mayor, por ahí de los años 1700, llegaba hasta Canadá, Alaska, ¿de acuerdo? Cubría gran parte de lo que era Luisiana, que de hecho ahí fue cuando empezaron, entre comillas, los problemas entre la recién independiente nación Estados Unidos y el Imperio Español, y eso se hizo extensivo al primer Imperio Mexicano, a la Primera República Mexicana, y bueno, teníamos territorios de ultramar como Filipinas, Cuba, el famosísimo archipiélago de Hawái. Poca gente lo sabe. Hawái alguna vez
fue parte de este virreinato de la Nueva España del Gran Océano. Entonces, pues California no está exento de esta herencia hispana que nos dejaron, reitero, sin negar nuestras raíces. Cuando México se independizó, pues bueno, la forma natural de gobierno era ser un imperio, una monarquía. Mucha gente me podrá decir, pero una república es mucho mejor. Miren, entendamos por favor una cosa. Después de 300 años de una vida monárquica, muy difícilmente en México se iba a implantar una república. Sal y vale, no estábamos acostumbrados, no sabíamos ni lo que era una república, para acabar pronto. Era un modelo de gobierno muy, muy innovador, ¿de acuerdo? Y pues México, desafortunadamente, por la cerrazón que tuvo el Imperio Español debido al recelo de que se importaran ideas innovadoras, ideas que alborotaran a la gente, pues se mostró muy reacio, ¿no? ¿Cómo se llama? El cierre de fronteras y aduanas para el conocimiento. Sin embargo, eso no quiere decir, y aquí no me van a dejar mentir muchos de ustedes investigadores, que pasaban libros de contrabando, principalmente en francés, herencia de la Revolución Francesa. Ahí tenemos a la enciclopedia. Entonces, pues el Imperio Mexicano se extendía desde la actual frontera entre California y Oregon, Estados Unidos, y llegaba hasta Panamá, que en aquel entonces formaba parte de la República de la Gran Colombia, herencia del Virreinato de la Nueva Granada, el segundo más extenso en América del Imperio Español. Todo el mundo pensó que México se iba a levantar como una potencia mundial. Por eso Centroamérica decidió formar parte de este proyecto, el Imperio Mexicano. A la izquierda, perdón, tenemos al primer emperador, Agustín I, cuyo nombre correcto y completo era Agustín de Iturbide y Aramburu Zabala. Y a la derecha tenemos al explorador y naturista prusiano Alexander von Humboldt, prusianos hoy alemanes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con Alexander von Humboldt? Miren, él hizo un estudio muy minucioso de lo que era la Nueva España, centrándose en el actual territorio de México y el norte de, perdón, el sur de Estados Unidos, y no en vano dijo, este es el cuerno de la abundancia. Si usamos un poco nuestra imaginación, podemos ver que efectivamente se parece al cuerno de la abundancia, y es que Humboldt quedó impresionado porque él decía, todo lo que el mundo necesita, la Nueva España lo produce por sí mismo. Si la Nueva España fuera una nación independiente, se despertaría como el coloso americano destinado para gobernar el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso le dio mucho, aumentó el estado anímico de los proindependentistas. Recordemos que México, al igual que Perú, perdón que lo diga, no se quería independizar. Al menos hablo de las élites, ¿de acuerdo? No querían independizarse. Sin embargo, el proceso de independencia se aceleró y se ejecutó porque no les convenía que entrara en vigor la Constitución de Cádiz, ¿de acuerdo? Que entre otras cosas le quitaba muchísimo poder al clero, el cual detentaba el 90% de las tierras, muchas de ellas tierras muertas, desafortunadamente. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que fíjense que hubo varios intentos por parte de Estados Unidos para sacar información de parte de la Nueva España y después México, y sabían que para llegar a esa información había que acercarse con Alexander von Humboldt. Por más que insistieron en comprarle esos estudios minuciosos que él hizo de geología, geografía, las riquezas que había aquí, él jamás se las quiso vender. Fue un hombre incorruptible y además se enamoró profundamente de México. Sin embargo, Estados Unidos con pues esa, ¿cómo les puedo llamar? Ventaja que los ha caracterizado, armó un falso congreso de ciencias e investigaciones y invitaron a hombres de ciencia como Alexander von Humboldt. Entonces él, confiado y entusiasmado, habló sobre las riquezas de lo que hoy es México, sin saber que eran militares disfrazados y políticos disfrazados de hombres de ciencia. Y sin costarle un centavo al gobierno de los Estados Unidos, llegaron a sus manos esos documentos por los cuales estaban ofreciendo millones de pesos en oro. Sale aproximadamente entre 10 y 20 millones de pesos en oro, era lo que le ofrecían a Alexander von Humboldt. Bueno, ya al ver
cuáles eran las áreas vulnerables para poder invadir México, entre ellas los mares. Recordemos que ya lo habíamos platicado en este espacio, cometimos el imperdonable error de darle la espalda a nuestros mares, pues por ahí fue cuando empezaron a llegar, ¿sale y vale? Recordemos que cuando fue la guerra México-estadounidense, el puerto de Veracruz, entre otros, fue bloqueado. Y no nada más eso, también las aduanas marítimas y fronterizas estaban en posesión de el ejército estadounidense, ¿de acuerdo? Vamos, México no tenía recaudación, nos tenían ahogados económicamente. Y si bien es cierto, Agustín de Iturbide, cuando fundó, o mejor dicho, fue titular del primer imperio mexicano, trató de incentivar la economía del imperio a través de la industria minera. Fundó incluso un banco, pero pues por desgracia fue un imperio que nació en la ruina, la desunión que siempre nos ha caracterizado y es algo que debemos de cambiar, pues fueron también factores determinantes para que fuésemos todavía más vulnerables, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con Centroamérica? Decidieron separarse de México. ¿Sabes qué? Fundamos las Provincias Unidas de Centroamérica. Adiós, México, que te vaya muy bien. Te deseamos mucha suerte con tu proyecto de nación, ¿de acuerdo? Y es entonces que, pues, les decía, ya desde que Estados Unidos se independizó, pues ellos ya tenían muy presente que necesitaban expandirse hacia el oeste, hacia el Pacífico. El pretexto fue para poder comerciar con China. Eso fue lo primero que dijeron. Ahora, Thomas Jefferson, el segundo presidente estadounidense, que es el hombre que estamos viendo a la izquierda, en varias ocasiones se acercó con diversos virreyes de la Nueva España para ofrecerles dinero y decirles, oye, pues estos territorios los tienes totalmente despoblados, descuidados, déjanos poblarlos, te los compramos. Por cierto, exploradores estadounidenses, rusos, alemanes, franceses e ingleses ya sabían de las grandes riquezas que había en California. Y no me refiero nada más a las vetas de oro, me refiero a árboles maderables, frutales, y además California era estratégica para el tráfico marítimo. Todo eso lo sabían ellos, excepto nosotros los mexicanos, y si lo sabíamos, pues no le podíamos dar, no le supimos dar plusvalía, ¿de acuerdo? Rusia, Rubén, ¿está seguro? Bueno, hasta Argentina llegó a California. Ahorita les voy a mostrar una foto muy interesante. Seguramente quienes hayan ido al puerto de San Diego han visto estas banderas que están izadas y ahorita les voy a decir por qué razón. ¿Sale y vale? Aquí tenemos un encabezado de un periódico ya cuando había terminado la guerra entre México y Estados Unidos, donde oficialmente el 23 de marzo de 1849 se anunciaba un descubrimiento de grandes vetas de oro. ¿Sale? Y ¿Vale? ¿Quieres hacerte rico? Vete a California. ¿Sale? A la derecha tenemos a otro presidente estadounidense que fue ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Monroe, James Monroe, ¿sale? ¿Vale? Quien acuñó el término la doctrina Monroe, América para los estadounidenses, ¿sale? ¿Vale? Aunque él lo llamó a su manera, América para los americanos, arrebatándonos el gentilicio americano para pasar a ser latinoamericanos, o sea, americanos de segunda clase. Es la impresión que a mí me dejan con la doctrina Monroe, la soberbia que caracteriza a los padres fundadores de Estados Unidos y sus descendientes. Hay una razón de ser del por qué son así, que más adelante les voy a explicar. Ahora, a la izquierda tenemos a James Knox Polk, que fue el presidente que le declaró la guerra a México, ¿de acuerdo? Para hacerse ya de los territorios, de los jugosísimos territorios del norte de Estados Unidos, que en aquel entonces eran los departamentos de Alta California, Nuevo México y una Texas que pues la habían independizado para posteriormente ser un estado más de la Unión Americana. Fíjense que cuando se declaró la guerra, México estaba dividido. Había intenciones independentistas por parte de Yucatán, varias entidades federativas de hoy, norte de México, querían independizarse, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Se hablaba de constituir la República de Árido América, o sea, no conformes con los ataques hacia afuera, entre nosotros mismos nos estábamos dando hasta con la cubeta. Entonces, pues Paul Gale ya tenía muy definido, porque aparte fue una promesa que le hizo antes de morir a su amigo y maestro, el también presidente y abogado Andrew Jackson, al decirle en su lecho de muerte, mi hermano,
yo te prometo que esos territorios por los cuales tú peleaste van a ser estadounidenses. Recordemos que la independencia de Texas se dio justamente cuando gobernaba Andrew Jackson, profesor y mentor de James Knox Polk, porque no nada más le dio clase en la universidad, le enseñó cómo gobernar y le enseñó a ser un político duro, fuerte. James Polk, el mendaz, le llamaba a su pueblo. ¿Qué es mendaz, Rubén? El mentiroso, el ventajoso, el que engaña. Para no hacerles el cuento largo, pues bueno, viene la desgraciada guerra entre México y Estados Unidos, lo cual nos cuesta el 55% del territorio nacional. Tenemos un periódico de la época en donde, en resumen, se anuncia que México firma la paz, terminan las hostilidades, se nos van a pagar 15 millones de pesos en tres parcialidades. Eso sí, no se van a desocupar las aduanas ni los puertos por parte del ejército de Estados Unidos hasta que el tratado haya sido ratificado por el Senado y un año después de la ratificación del Senado ya se iba a empezar con el primer pago, lo cual, ¿cómo se llama? Pues fue algo injusto e ilegal porque en el texto original del Tratado Guadalupe Hidalgo se decía que el pago iba a ser en una sola exhibición y bastaba con la pura firma del tratado, ¿no? Sin embargo, también se establece que si las partes no estaban de acuerdo, podían someter este conflicto a arbitraje, cosa que hasta ahorita ninguno de los dos países pues lo ha considerado, ¿no? Aquí abro un pequeño paréntesis, si es que nos llegamos a ir a litigio, si algún día Estados Unidos se lo mereciera y algún presidente de México se animara a firmar la demanda, a mí me gustaría más que fuese un procedimiento arbitral que la Corte Internacional de Justicia, porque esta última está muy politizada. Lo digo con conocimiento de causa. Miren, algunos asuntos que son puramente de controversias marítimas, el deber ser me dice que lo debería de conocer, valga la redundancia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, pero las grandes potencias mañosamente se van con la Corte Internacional de Justicia porque saben que les van a dar la razón. Y ahí pues es cuando encontramos que este Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, no tiene la carga de trabajo que debería tener, ¿sale? Porque para eso nació. Yo sé que muchos me pueden decir, oye Rubén, pero algunos países como Estados Unidos, pues no forman parte de la CONMEMAR, no hay obligación para ello. Es verdad lo que me comentan y también es verdad que en el propio tratado que constituye la OEA se establece de manera obligatoria que entre los países americanos para dirimir controversias vamos a tener tres caminos. El primero, la Corte Interamericana, perdónenme, la Corte Internacional de Justicia, el segundo es arbitraje y el tercer camino, ahorita no lo recuerdo para serles honestos, pero son tres opciones y en esas tres no se contempla porque en aquel entonces, 1947, no existía el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ese nació con la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en lo sucesivo la CONMEMAR, la cual se firmó en 1982, pero entró en vigor hasta 1994, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es así como de la noche a la mañana, mexicanos ya estaban en otro país que ya no era México, ¿de acuerdo? Se preguntaban, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos están quitando nuestras propiedades? Se supone que hay un tratado en donde se decía que se iban a respetar nuestros derechos, pero la verdad es que no fue así. A los pocos meses de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, empezaron las hostilidades contra los mexicanos y adivinen a quiénes les echaron la culpa. Pues a los indígenas que vivían ahí, como los apaches, los yaquis, y también fue un pretexto para decir, ya ven cómo son peligrosos, ya ven cómo hay que matar a los indígenas o mandarlos en todo caso a una reserva. Ahora, estas banderas, les digo, en la bahía de San Diego, no sé si las han visto. De derecha a izquierda tenemos la bandera del Imperio Ruso, la bandera de la Cruz de San Andrés, que representa al Imperio Español, la bandera de Inglaterra, la bandera de la Armada Española, la bandera del zarismo ruso, ya no hablamos propiamente del imperio de Iván el Terrible, la bandera de Argentina. Oye, ¿qué tiene que hacer la bandera de Argentina en California? Ahorita les explico. La bandera del Imperio Mexicano, de la Primera República. Hay otra banderita aquí que no identifico. Viene después la bandera de la, entre comillas, Independiente República
República de California y la bandera de Estados Unidos y cerramos, por supuesto, con la bandera de California, pero ya como entidad federativa, parte de Estados Unidos. Miren. Estas banderas representan a todos los países que han tratado de colonizar o en su momento estuvieron bajo la jurisdicción de ellos. Por ejemplo, en el caso de España, y México, California indubitablemente estuvo bajo la jurisdicción de esos dos países. Oye, pero ¿por qué hay una bandera de Rusia? Como les comentaba, en la época de Iván el Terrible, pues él se enteró de que varios países europeos estaban colonizando el Nuevo Mundo y él no se quería quedar atrás. Si algo quería Iván el Terrible era modernizar Rusia, ¿de acuerdo? Empezando por cambiar la apariencia de los funcionarios públicos y decirles, señores, vamos a cortarnos el cabello, vamos a afeitarnos porque nos vemos demasiado rudos ante los diplomáticos europeos, ¿de acuerdo? Y pues, ¿por qué no colonizar América? Comencemos con Alaska, vayamos más al sur, se rumora, hay mucho oro en ese pedazo llamado California, despoblado, que dicen pertenece a España, ¿sale? ¿Vale? Los ingleses, que bueno, siempre han tratado de buscar ventaja de donde sea, también llegaron, pero así como llegaron, los españoles se encargaron de expulsarlos rápidamente, ¿eh? Con los rusos tuvieron un poquito más de tolerancia porque se acomodaron muy bien con el comercio de pieles. Digo, tampoco crean que aceptaron a los rusos así de buena manera, había una conveniencia. Argentina, ¿por qué está la bandera de Argentina ahí? Miren, el segundo país de América Latina en independizarse fue justamente Argentina, después de Haití. Argentina, que en aquel entonces tenía un desarrollo muy, muy fuerte, en algunos casos sí le doy la razón al presidente Milei, que no es que me caiga bien, que quiero que quede claro, pero sí le reconozco que Argentina en el siglo XIX y principios del siglo XX pudo haber sido una potencia mundial. Argentina, digamos que a diferencia del resto de los países hispanoamericanos, sí tenía un proyecto de nación, sí sabía a dónde quería ir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Argentina? ¿Sabes qué? Vamos a independizar al resto de nuestros hermanos del yugo español, pero vamos por lo más fácil y ya después nos vamos por lo más difícil. Me refiero a vámonos a independizar las partes que estén menos pobladas, porque así podemos expulsar a los españoles y ya después nos vamos con lo que esté mayoritariamente habitado por españoles o donde el gobierno español tenga un mayor control. ¿De acuerdo? Por eso hay una bandera de Argentina ahí, ¿sale? ¿Vale? Porque hubo una intervención militar de Argentina para independizar a California de España, ¿sale? ¿Vale? Y después tratar de llegar a México. Hay una anécdota un poco graciosa, pero también dolorosa, donde Chile, como buen hermano latinoamericano, quiso llegar a independizar a México y a la hora de llegar a Acapulco, pues le habían dicho, bueno, muchas gracias, pero es que nosotros ya nos independizamos hace un año, si no es que un poquito más, ¿no? Porque llegaron en 1825, sí, hace 6 años ya nos independizamos, pero muchas gracias, queridos amigos chilenos, por participar. ¿Sale? Y bueno, está la bandera del Imperio Mexicano, de las repúblicas centralistas y federalistas mexicanas, las cuales, pues bueno, desgraciadamente no pudieron tener un control efectivo de California. Vino un intento de independencia de California, así como sucedió con Texas, para hacerla una república independiente y después anexarla a Estados Unidos. No fue necesario. Ya con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, la verdad es que no hubo, insisto, ese requerimiento de poder independizar primero a California para después absorberla. Ahora, una urgencia que sí tenía el gobierno estadounidense era que ninguna potencia europea se adueñara de California sobre pretexto del destino manifiesto y de que América debería estar resguardada para los americanos, que no era otra cosa que América para los estadounidenses. Y es así como California forma parte de Estados Unidos y la razón de ser de por qué están todas estas banderas aquí en la Bahía de San Diego. Por si no se los habían explicado, pues bueno, aquí ya sabemos la razón del por qué están estas banderas. El escritor brasileño Alan Reading escribió un libro llamado Vecinos Distantes. Y miren, no es para menos.
Estados Unidos es un país muy importante para México y al revés, yo también me atrevo a decir que México tiene mucha relevancia para Estados Unidos. Sin embargo, nos dedicamos a ver más las diferencias que lo que nos puede unir o lo que nos mantiene unidos, ¿de acuerdo? No olvidemos que la independencia estadounidense fue financiada con plata mexicana, con autorización de un virrey de la Nueva España, el señor Bernardo de Galvez. No en vano hay una ciudad en Estados Unidos denominada Galveston en su honor, y está Bernardo de Galvez retratado como uno de los padres fundadores, el único padre fundador hispanoparlante. ¿No se les hace raro? Nacido en España, muerto en Tacubaya, en la Ciudad de México, y con plata mexicana. Y a la par, cuando México se independizó, pues quien empezó a financiar la independencia y a vendernos armas fueron Estados Unidos. Fue ahí cuando empezó la triste y truculenta historia de la venta de armas hacia México. Ilegal o ilegal, hubo de las dos formas, ¿de acuerdo? El detalle es que no tuvieron el mismo grado de desarrollo. Ahora, no sé si ya lo había comentado en este espacio de Hagamos Trueque, pero vamos a desmitificar algo, porque mucha gente piensa, es que si los ingleses hubiesen llegado y nos hubieran conquistado, México tuviera el desarrollo de Estados Unidos, Canadá o Australia. Sin embargo, no es así. Permíteme explicarte brevemente aquí qué fue lo que pasó. ¿Sale, vale? Miren, mis niños. Perdón, así les digo a mis alumnos, ya es costumbre. Entonces les decía, a México llegó lo peor de lo peor de lo peor de España, ¿de acuerdo? No fuimos la excepción, ¿eh? Estoy hablando de todo lo que hoy es América Latina. No llegaron hombres de ciencia, no llegaron hombres de literatura, llegó gente muy inculta, llegó gente muy pobre de España a hacer la América, sinónimo de vamos a hacernos ricos con el menor esfuerzo. Oye, dicen que allá con solo estirar la mano puedes arrancar una fruta y comértela, no tienes que estar labrando la tierra. Pues, ¿qué esperamos? Vámonos para allá. Y mucha gente salió de la pobreza y se convirtieron pronto en la élite criolla en un lapso de una generación. ¿Qué te gusta? Entre 10 y 20 años salieron de la pobreza, regresar a España, pero para nada. En España yo era un don nadie. Aquí ya soy un don, ya tengo poder. ¿Poder en qué sentido? En todos los aspectos, económico, político, me llevo de piquete de ombligo con el virrey, funcionarios de aduanas, te puedo conseguir una encomienda, te puedo conseguir exenciones de impuestos. Oye, pero el rey está enterado. No te preocupes, Ali, ¿vale? Acátese, pero no se cumpla. El rey se tarda un año en enterarse, seis meses en lo que llega la correspondencia de España a América y otros 6 meses de lo que salía de América hacia España. Tú al rey dile que sí, ¿sale, vale? Oye, Isabel la Católica dijo que por favor a los habitantes de estas tierras se les tratara como iguales. Evangelízalos porque son hijos de Dios. Tú dile que sí. Sale y vale, aunque en la realidad los estemos tratando como esclavos. Oye, y si vienen los reyes de España, contrario censo a lo que pasó con Brasil cuando era colonia portuguesa, jamás pisaron suelo americano. Ni siquiera México, nada de lo que estaba aquí en América llegaron los reyes de España. Entonces, pues era muy fácil engañarlos, ¿de acuerdo? A lo que quiero aterrizar es que los españoles que llegaron a lo que hoy es América Latina en lo general y México en lo particular tenían una mentalidad saqueadora, más no de desarrollo, ¿sale? ¿Vale? Yo me vengo a hacer rico, a mí no me interesan los demás, ¿sale? Sin embargo, en lo que hoy es Estados Unidos, fíjate que la historia fue muy diferente. Los ingleses que salieron de ahí, ¿sale? ¿Vale? No fue lo peor de lo peor de lo peor de Inglaterra. Era gente trabajadora que ya estaba fastidiada del yugo del rey y buscaban un lugar para poder trabajar libremente, para poder ejercer el comercio libremente y para poder perdóname, su religión con plena libertad. Por eso se le llamó la tierra de la libertad, la tierra de los sueños y las oportunidades. Hubo un intento fallido cuando fundaron Jamestown, ¿sale y vale? 100 años después de que España había conquistado México. La pasaron muy mal los ingleses. Fíjate que incluso incurrieron en el canibalismo para poder sobrevivir. Llega después el Mayflower con los llamados padres fundadores y pues bueno, ya con la mala experiencia que tuvieron con Jamestown, no querían repetirla y es ahí cuando dijeron, vamos a trabajar, vamos a aprender de los indígenas, tengámoslos como aliados para que nos enseñen a labrar la tierra, a sembrar, a cosechar, a pescar, a coser la piel de oso, la
la piel de nutria, ¿de acuerdo? Aprovechar todos los recursos de aquí, ¿sale? Para no repetir la historia de Jamestown, ¿ok? Fueron ingleses que además ya tenían la idea del libre comercio, contrario censo a lo que pasaba en España, donde todavía tenían prácticas muy propias de la Edad Media, ¿de acuerdo? En Inglaterra ya estábamos hablando de una historia completamente diferente. Ahora, esto te lo comento porque es la falacia que se maneja. Si hubieran llegado los ingleses aquí, otra sería nuestra historia. Ahí sí te doy la razón. En donde no te doy la razón es que tuviésemos un grado de desarrollo mayor. Ahí tienes, por ejemplo, a Ghana, a la India, Nigeria, Jamaica, Papúa Nueva Guinea. ¿Qué pasó con ellos? Pues bueno, llegaron ingleses con la misma mentalidad saqueadora de los españoles que arribaron a América. Y los resultados ahí los tienes. Están incluso peor económica y socialmente que México. En India yo sé que pinta para ser una potencia mundial, pero no creas que el nivel de vida en la India es del todo alto como ellos quisieran, ¿sale? ¿Vale? En India el nivel de vida es bastante bajo, el nivel de higiene también es bastante bajo. De hecho, no sé si has tenido oportunidad de viajar a India, pero en la embajada te dicen, llévese sus propias sábanas, ¿sale? ¿Vale? Y procure no comer con las manos en India. Ya a veces hasta te quitan la ilusión, el romance de querer viajar. Oiga, yo solo quiero conocer el Taj Mahal, no me espante, por favor, si no, no voy a comer nada. ¿Qué voy a comer en la India? Pues todo lo que esté envuelto, sale y vale, no nos queda de otra. Pero bueno, tampoco es para espantarnos. También venden bocadillos en la calle muy, muy ricos en la India y te preparan una botanita. Haz de cuenta un tamal oaxaqueño chiquitito, que ahorita no recuerdo su nombre, preparado con clavo y menta, sabe muy rico y te deja un aliento muy fresco para después de haber probado o degustado un alimento súper condimentado de la India. Pero bueno, regresando a lo que nos atañe. Terminamos con la falacia de la conquista inglesa en México, ¿sale? No es la primera vez que sucede algo así. Los vikingos que salieron de Noruega con destino a Islandia tuvieron esa misma mentalidad. ¿Sabes qué? El rey de Noruega ya me tiene harto, ya me tiene fastidiado, no me deja trabajar, no me deja ser libre, no me deja profesar mi religión, me quiere cristianizar y yo sigo creyendo en Odín y yo sigo creyendo en lo que se empezó a llamar el paganismo nórdico. ¿Sale y vale? Por eso vinieron las lecturas bueno, por eso llegaron al día de hoy, entre otras cuestiones, las lecturas de runas, y la cultura New Age, que le llaman, ¿no? Fue por esa razón que sobrevivió, pero llegaron con una mentalidad de trabajar, por eso, entre otras cuestiones, Islandia es uno de los países más desarrollados del mundo. Si quieres conocer por qué estamos como estamos, y hablo de todas las sociedades del planeta, hay que revisar el pasado, qué fue lo que pasó ahí, pero revisarlo bien, revisarlo de a fondo. Ahora, te había comentado que México pues estaba en realidad acostumbrado a estar con un gobierno monárquico. Digo, 300 años de un gobierno así era lo más natural. Ser una república pues no era viable para México. Sin embargo, Joel Poinsett, que fue el primer embajador de Estados Unidos en varios países latinoamericanos, entre ellos México, vendió la idea de la república. Dijeron, no, sabes que tú eres un territorio muy grande, te conviene ser una república. Bueno, ya adoptamos el gobierno republicano. Ahora viene la segunda pregunta, ¿qué me conviene ser, centralista o federalista? Centralista, porque yo puedo mantener la unión en el país, ¿sale y vale? Inconveniente, todo va a partir desde la Ciudad de México. Y los territorios del norte, como California y Texas, pues decían, oye, no es posible, aquí me faltan servicios y me tardan 2 años en resolverme o en contestarme, ya no diga resolverme. Y en el caso particular de Texas, yo pido ayuda al gobierno estadounidense, a pesar de formar parte de México, y me resuelven en semanas. No, pues ¿sabes qué? Vámonos a formar parte de Estados Unidos. ¿Sale? Yo lo siento mucho. ¿Sale? Entonces dijeron, no, pues ¿saben qué? Vamos a ser federales. Inconveniente del federalismo. Al darle mucha autonomía a las entidades federativas, puede ser que al rato ellas mismas quieran independizarse. De hecho, esa es una de las grandes críticas que se maneja al federalismo. Pero Rubén, es que un territorio tan grande como México no puede ser una república centralista. Miren, yo pensaba igual, ¿sale? Sin embargo, vamos a ver el ejemplo de Francia. Ojo, Francia no es nada más el país chiquitito que vemos ahí en el típico mapa de Europa, ¿sale y vale? Francia tiene territorios de ultramar, lo cual lo convierte
convierte en uno de los países con mayor extensión en el planeta, marítima y terrestre, y Francia es una república centralista. Ahora, ¿cómo le hace para tener una eficiencia en su administración pública? Es que está incentivada la cultura jurídica, que también aquí lo hemos tocado en otras ocasiones. Mientras no incentivemos la cultura jurídica, todos vamos a querer hacer lo que nos plazca y no vamos a llegar a ningún lado. Ese es el gran problema de México. ¿De acuerdo? Federalismo, centralismo, cualquiera de de las dos formas de gobierno republicano puede ser bastante mala si no hay un Estado de derecho, pero también puede ser muy eficiente si en verdad hay una cultura jurídica. ¿De acuerdo? Entonces, pues estuvimos peleándonos, federalismo, centralismo, y bueno, ya después del pasar de los años, en el año 2016, llega este señor Donaldo Trump. Y pues ya conoces lo que pasó cuando se postuló para su primer periodo, ¿no? Hablando pestes del Telecán, hablando pestes de México, México no es nuestro amigo, el Telecán es el peor tratado que Estados Unidos haya celebrado en su historia. Bueno, ¿para qué te repito lo que él ya había dicho? Y a entidades federativas como California no les parecía del todo bien que llegara alguien tan extremadamente conservador, máxime cuando California tiene una libertad muy liberal. No quiero utilizar el término libertario porque desgraciadamente ya se ha tergiversado, ¿sale? ¿Vale? Libertario es ser amante de la libertad, pero desgraciadamente el presidente de Argentina, Javier Milei, lo ha tergiversado en el estricto sentido de libertad económica y no es así. ¿Sale? ¿Vale? Vino ahí una primera preocupación por California. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos acostumbrados a ser bastión de la libertad. Oye, pero la Estatua de la Libertad está en Nueva York. ¿Y eso qué? Eso no quiere decir que ahí haya completamente libertad. ¿Te gusta la música? No sé si has escuchado una canción que dice, vamos a San Francisco. If you come to San Francisco, no la canto porque canto horrible, pero sí te platico la letra. No olvides llevar flores en tu cabeza. ¿Sale y vale? Sueño de California, el Hotel California. Bueno, California se convirtió en un punto para la contracultura hippie, como lo vamos a ver, y volvemos a lo mismo, se convirtió en un punto no solo de libertad, sino de multiculturalidad. ¿De acuerdo? California es una torre de Babel en chiquito. Ahorita llama mayoritariamente mexicana, pero a final de cuentas una torre de Babel, ¿sale? Entonces, pues bueno, termina la primera administración de Donaldo Trump, ¿de acuerdo? Sin embargo, California, te reitero, se queda con ese temor de que los republicanos o alguien muy, muy extremista como Donaldo Trump lleguen a gobernarlos y empiezan ya a darle mayor forma a esa intención separatista. Y por separatismo, aquí los californianos están considerando dos cosas, ¿eh? Fíjate bien lo que te voy a decir. Uno, ser un país independiente, que no lo ven del todo viable, y ahorita te voy a decir por qué. Dos, oye, ¿y si nos unimos a México? Ah, caray. A ver, Rubén, espérate. Yo sé que California, o al menos es lo que he escuchado, si fuese un país independiente sería la quinta economía mundial, superando a grandes países, me refiero con economías muy, muy robustas como Inglaterra, Brasil, India. Vamos, o sea, California solita, exceptuando Estados Unidos, eh, se lleva de calle. Económicamente hablando, todo el continente americano, exceptuando Estados Unidos. O sea, ¿cómo por qué se van a unir a México, Rubén? No me cuadra. Hay una razón de ser muy importante. ¿Qué, cómo se llama? Nos está ayudando a nosotros como mexicanos para que California esté considerando ser parte mexicana, el orgullo nacional. Fíjense que no sé si les comenté que estaba tomando un curso de Derecho Azteca en la Universidad Complutense y me encontré a varios compatriotas viviendo en Estados Unidos y es sorprendente cómo te dicen que allá, ¿cómo se llama? Está más arraigada la identidad nacional y el sentido de pertenencia que en el propio México. Se extraña la tierra, ¿sale y vale? Por eso vemos danzantes aztecas en Olvera Street, en Hollywood, en Anaheim, afuera de Disneylandia, en San Francisco. Oye, antes de llegar al Golden Bridge, ahí en San Francisco, justamente, hay danzantes aztecas. Sí, ¿y qué crees? Hay gimnasios que toman como ejercicio cardiovascular estas danzas aztecas y el arte marcial azteca llamado ay, se me fue el nombre, permítanme tantito. Este,
No es Toltecayotl, no es. Esa es una forma de meditación azteca. Yautilistli, ya me acordé. Yautilistli, el arte marcial azteca. O sea, mejor se practica allá que aquí en el propio México. ¿Sale? Pero es por esa razón y además porque universidades de prestigio como Berkeley, Stanford, tienen más acceso al conocimiento de las culturas precolombinas que nosotros como mexicanos. ¿Por qué? Por el factor de intercambio cultural e intercambio académico que hay entre universidades. Fíjate qué padre que en las universidades de aquí de México se tuviese ese intercambio cultural y bibliográfico con las universidades más importantes del mundo. ¿Sale? ¿Qué pasa con California? Vamos a conocer un poquito a California, que su nombre se basa en una reina afrodescendiente, o al menos es lo que nos dicen, llamada California. ¿Sale? ¿Vale? Es uno de los 50 estados que junto con Washington, D.C., forma parte de los Estados Unidos. Su capital es Sacramento, no es Los Ángeles, como erróneamente llegamos a pensar. Los Ángeles, que en realidad es el pueblo mágico de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles del Río Porcíncula, o el pueblo de Nuestra Reina de Los Ángeles. Oye, Rubén, ¿cómo te atreves a decirle pueblo mágico? Oye, es que el Tratado de Guadalupe Hidalgo en realidad pues es un tratado ilegal. ¿Por qué no llamarle pueblo mágico? ¿Sale? O si tú quieres el municipio de Los Ángeles. Al fin ya falta poquito para que formen parte de nosotros. Rubén, eres un soñador. Vamos a analizarlo y ahorita, ¿qué les parece si debatimos un poquito? California está en la región oeste de Estados Unidos, división Pacífico, limitando al norte con Oregon, al este con Nevada, al sureste con el río Colorado, que lo separa de Arizona, al sur con Baja California, México, salvada por el presidente Manuel de la Peña y Peña, al que le tocó suscribir el Tratado de Guadalupe Hidalgo por su unión con Sonora, y al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con casi 40 millones de habitantes, siendo la entidad federativa más poblada de Estados Unidos. Cuenta con una extensión territorial de casi 500,000 kilómetros cuadrados, siendo el tercer estado más grande de la Unión Estadounidense, solo rebasado por Alaska y Texas. Fue admitido como Estado de la Unión el 9 de septiembre de 1850, el estado número 31. Cuenta con la segunda y quintas áreas más pobladas de la región, como lo es el Gran Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco. Ocho de las ciudades más pobladas del país están ahí. Y fíjate en los nombres: Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Fresno, Sacramento. Ya las otras dos sí tienen nombre en inglés: Long Beach y Oakland. La corona española colonizó a los 105 pueblos nativos que vivían en aquellas áreas, administrándolas a través del Virreinato de la Nueva España, cuya capital era la Ciudad de México. Tras la Guerra de Independencia, California fue parte del territorio mexicano, primero como provincia imperial, después como territorio federal, hasta la invasión estadounidense, que duró 2 años. Ahora, como te decía, si California fuese una nación independiente, sería la quinta economía mundial, con un Producto Interno Bruto que supera los 3 billones de dólares, lo que representa el 12% del PIB estadounidense, que haciendo un total de 20,5 millones de dólares. Sería el 37º estado más poblado en el mundo, y las principales actividades económicas son la agricultura, el turismo. Ahí me refiero con ocio, todo lo que es diversión, entretenimiento, tecnología, energía eléctrica y turismo en general, ¿de acuerdo? También aquí tenemos ciudades económicas muy importantes, como son Los Ángeles para el entretenimiento y el ocio, Valle Central para la agricultura. Por cierto, Jugos del Valle tomó su nombre de ahí, del Valle Central. Silicon Valley, informática y alta tecnología, y el Valle del Napa, vino. ¿Sale? ¿Vale? El Valle del Napa se parece mucho a las regiones vinícolas que hay aquí en Baja California, Rubén. Sí, porque a final de cuentas no negamos el origen. Así como la sangre llama, la tierra también. ¿Sale? Representa el 1,5% de la economía del estado, pero la industria agrícola de California es la de mayor producción de Estados Unidos gracias al ingenio y mano de obra de los mexicanos. Esa es la verdad. Si ese mismo entusiasmo lo plasmáramos en nuestros campos, podríamos cambiar nuestra historia. Las contribuciones notables a la cultura popular, como en el entretenimiento y los deportes, tienen su origen en California. California también ha hecho notables contribuciones a la comunicación, la información, la innovación, el ecologismo, la economía y la política. ¿De acuerdo?
Es la sede de Hollywood, la más antigua y una de las mayores industrias cinematográficas del mundo. Ha tenido una profunda influencia en el entretenimiento mundial. Se considera origen de la contracultura hippie, como te lo comenté, de la cultura de la playa. Esa canción de Surfing USA de los Beach Boys tiene una razón de ser. Es un homenaje a California y del automóvil, ¿sale? ¿Vale? El Corvette nació en California y del ordenador personal o computadora personal, entre otras innovaciones. California está organizada en tres ramas de gobierno: ejecutivo, entiéndase el gobernador y los demás funcionarios constitucionales elegidos de forma independiente; legislativo, que es la Asamblea Popular y el Senado; judicial, que se integra por el Tribunal Supremo de California y tribunales inferiores. Haz de cuenta que estás hablando del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ya los juzgados correspondientes. Es el mismo sistema. De hecho, el derecho en la parte sur estadounidense no difiere mucho del derecho mexicano, porque a final de cuentas forman parte de la familia neorromanista. También permite las proposiciones electorales, es decir, la participación directa del electorado por iniciativa, referéndum, revocación y ratificación. El sistema legal, en principio de cuentas, se basa en el derecho consuetudinario inglés, es decir, la familia del common law, un derecho basado en la costumbre, pero incorpora muchas características de la familia neorromanista. ¿Por qué? Pues porque fueron colonia española, porque formaron parte de México, y de hecho California es una de las pocas entidades estadounidenses donde tienen un derecho codificado, herencia justamente de la familia neorromanista, cosa que no tienen otras entidades federativas en Estados Unidos. Ahora, la pena capital, la pena de muerte. ¿Qué pasaría si California formara parte de México y la pena de muerte pues se conserva? Lo vamos a ver más adelante. Nada más aquí quiero decirte que la pena de muerte es una forma legal de castigo, tiene el mayor corredor de muerte del país, aunque sinceramente Oklahoma y Texas, de acuerdo a las estadísticas, son mucho más activos en llevar ejecuciones. La última ejecución que se llevó en California fue en el año 2006. Ya va casi para 20 años que no se ejecuta la pena de muerte, pero eso no quiere decir que la hayan erradicado de su sistema penal. El sistema judicial es el mayor de Estados Unidos, con un total de 1,600 jueces, que supera el sistema federal estadounidense, que tiene 840. Los jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales de apelación son nombrados por el gobernador, pero están sujetos a reelección por el electorado cada 12 años. Oye, si llegan a formar parte de México, pues esto va a tener que cambiar, porque California va a tener que votar por sus jueces. Ahorita lo vemos, ¿sale? ¿Vale? Su economía es una de las mayores del mundo, por supuesto que sí. En 2001 era de 3,3 billones de dólares, lo que representa un PIB per cápita de 85,500, siendo el mayor de Estados Unidos, ¿sale? Mentira que Nueva York o Texas sean los estados más ricos de Estados Unidos. Miren, California, perdónenme que lo diga, es quien mantiene a Estados Unidos, así como Cataluña, España. Lo digo con todo respeto. En 2018, el PIB nominal de California fue mayor al de todos los países en el mundo, exceptuando cuatro: Estados Unidos, China, Japón y Alemania. En términos de paridad de poder adquisitivo, es más grande que todos los países, exceptuando ocho: Estados Unidos, China, India, Japón, Alemania, Rusia, Brasil e Indonesia. Su economía es más grande que toda África y Australia, y es casi tan grande como toda Sudamérica. Tenemos un empleo total no agrícola de casi 17 millones en 2021, entre casi 1 millón de establecimientos de empleadores. Los cinco mayores sectores de empleo son el comercio, el transporte, los servicios públicos, el gobierno, los servicios profesionales y empresariales, la educación y los servicios sanitarios, el ocio y la hostelería. Por lo que responde a la producción, los cinco sectores más importantes son los servicios financieros, seguidos del comercio, el transporte y los servicios públicos, la educación y los servicios sanitarios, la administración pública y la industria. California tiene una tasa de desempleo del 3,9%. Oye, ¿cómo se llama? Pues chulada. Vamos, o sea, podrán preguntarse algunas personas. Yo le veo mayor viabilidad a California como país independiente que como integrarse a México nuevamente.
No, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque hay una trampita en la Constitución estadounidense. Ahora, su economía depende del comercio interior y del exterior, representando alrededor de una cuarta parte de la economía estatal. No en vano ahí los mayores puertos estadounidenses se encuentran en California, como Long Beach. Exporta bienes por valor de 144.000 millones de dólares, siendo el factor tecnológico y los productos electrónicos el mayor bien de exportación, con un 42% de todas las exportaciones del estado. La agricultura es el sector más importante de California. Las ventas relacionadas con la agricultura se han cuadruplicado en las últimas décadas, pasando de 7.300 millones de dólares en los 70 a casi 31.000 millones de dólares para inicios de ese siglo XXI. ¿De acuerdo? Aumento que se ha producido a pesar del descenso del 15% de la superficie dedicada a la agricultura durante el periodo y el suministro de agua que sufre una inestabilidad crónica. PIB per cápita, renta per cápita, como te lo había yo dicho, es muy alta, sin embargo varía, ya que en el Valle Central, que es la zona más empobrecida, pues ahí estamos hablando de trabajadores que ganan menos del salario mínimo estadounidense, que si no me falla la memoria ahorita corresponde a 14 o 16 dólares la hora. Contrario censo, sus ciudades costeras, al igual que China, incluyen algunas de las áreas más ricas de Estados Unidos y del mundo. Ver a nuestros mares, ¿sale? Ese es el ejemplo que nos da California. Los sectores de alta tecnología del norte de California, concretamente, Silicon Valley, en los condados de Santa Clara y San Mateo, han salido de la recesión económica provocada por la quiebra de .com. Para 2019 había más de 1 millón de hogares millonarios, más que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Ahora, no sé si hemos escuchado el término Calexit. Oye, me suena como a Brexit. Es que es ahí donde entramos ya de lleno a las intenciones separatistas de los californianos. ¿Sale? Como te lo comenté, en el año 2017, año en que tomó posesión en su primer periodo presidencial Donaldo Trump, mostró una preocupación para ellos. ¿De acuerdo? La medida ya ha sido registrada, de hecho Calexit es una marca registrada y se encuentra en proceso de recolecta de firmas que tiene como objetivo convencer a más del 50% del electorado californiano. Bajo el nombre de Calexit, un grupo de californianos han iniciado una movilización para lograr la separación de Estados Unidos, que están alegando, y no sin razón, que California está siendo perjudicada cultural y financieramente, y esa es la razón por las cuales quieren independizarse por completo de Estados Unidos. Reitero, la medida ya ha sido registrada y se encuentra en proceso de recolecta de firmas. ¿Sale, vale? Falta ver qué pasará en el año 2028 cuando vengan elecciones. ¿Sale? Ahora, resulta ser que parece imposible que California alcance la independencia frente a Estados Unidos, ya que aún contando con la autorización que te comenté del más del 50% del electorado, la medida tiene que ser discutida a través del Congreso Federal, tal cual sucede con nuestro sistema federal, que es una copia del sistema de gobierno estadounidense, porque fíjate, la Constitución de California dice, textual, esta provincia es una parte orgánica de los Estados Unidos, lo que impide que pueda convertirse en un país autónomo. Así el Estado se encuentra legislado principalmente por las leyes estadounidenses que no contemplan la independencia de una localidad frente a todo el país. Frente a todo el país. Cuidado con eso. Primer lugar, ¿te acuerdas que hablábamos de centralismo y federalismo? Sí, Rubén. Ok. Uno de los peligros del federalismo es que le brindes tanta autonomía a una entidad federativa al grado de que se quiera separar. A mí me tocó ver el año pasado con mucha desazón, para serte honesto, cuando se hablaba del el paro de labores en el Poder Judicial respecto a intenciones separatistas de algunas entidades federativas, pero mi desazón recaía en compatriotas que apoyaban eso, nada más por diferencias ideológicas. Decían están en todo su derecho de separarse y no está bien. ¿Sale? No estamos hablando de una causa común, en mi humilde opinión. Estamos hablando ahí de puros intereses. ¿Sale? Por eso, lo digo con todo respeto y humildad, no seas amigo de los jueces. Trátalos con respeto como se trata a toda la gente, pero no le quedes a deber favores a nadie. ¿Sale? Los asuntos se tienen que ganar de fondo y con profesionalismo. ¿Sale? ¿Vale? Ahora,
Fíjate bien lo que dice aquí, ¿sale? Me encanta porque la labor de nosotros los abogados es interpretar la ley para saber cómo le damos la vuelta a las cosas o la vuelta a la tortilla. Fíjate, dice que es parte orgánica de Estados Unidos, de la organización de un estado denominado Estados Unidos. Eso nos queda claro, ¿sale? ¿Vale? Está restringiendo la Constitución californiana que esto pueda convertirse en una región autónoma. ¿Pero qué? Frente a todo el país. O sea, frente a Estados Unidos, más no a la comunidad internacional. He ahí un pequeño tip para que California pueda integrarse a México. Una vez que California forme parte de México, pues bueno, ellos ya decidirán si quieren seguir siendo, si quieren volver a casa o quieren ser una nación independiente. Pero el caminito ahí está, salvo tu mejor opinión. Fíjate, no es la primera vez, como te decía, que California quiere independizarse. En noviembre del 2016, preocupados por la llegada de Donaldo Trump en enero del 2017, pues empezaron a convocar una campaña masiva para independizarse de Estados Unidos. Hay otro movimiento que se llama Yes California. Aquí los secesionistas presentaron ante la oficina del fiscal general del estado una propuesta de referéndum intitulada, perdóname, Calexit Referéndum 2019 sobre la independencia de California. ¿Sale? Como podemos ver, las intenciones californianas van muy, muy en serio. Ahorita con mucho gusto atiendo las preguntas que hay en el chat. Denme un momentito, por favor, ténganme paciencia y confianza, dijera el expresidente López Obrador. Oye, ¿cómo le damos la bienvenida a California si decide volver a casa? Ay, pues mira, ya todo está bien establecido en la Carta Magna. Al Congreso de la Unión le va a corresponder, conforme al 73, fracción primera de la Carta Magna, admitir nuevos estados a la Unión Federal. Digo, a mí me encantaría, si en mis manos estuviera, a mí me encantaría recibir a California. Y te voy a decir por qué terminando con nuestra presentación. ¿Sale, vale? Por lo pronto, al Congreso de la Unión le correspondería admitir a California. Bienvenido a casa nuevamente, querido hermano. Te extrañamos. Y más tu hermana cercana, la Baja California. ¿Sale, vale? Oye, ¿qué me dice el 135 constitucional? Bueno, me habla de las reformas constitucionales, ¿sale, vale? ¿Por qué vamos a tener que reformar la Constitución? Recordemos que los artículos 27, 42 y 43 de nuestra Carta Magna me hablan de la integración del territorio nacional. Entonces, así como se nombran Nayarit, Ciudad de México y los espacios marítimos, acuérdate que se llama Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental, tiene que venir aquí también California. Sí o sí, ¿sale? Y obvio, tenemos que pasar por ese régimen rígido que México eligió soberanamente para poder reformar nuestro ordenamiento fundamental. Oye, si llega a haber algún movimiento armado, alguna amenaza estadounidense, que se quieran meter otros países para ayudar a México o para apoyar a Estados Unidos, bueno, la Constitución mexicana no va a perder fuerza y vigor por ninguna rebelión interna y mucho menos por un trastorno público extranjero. ¿Sale? Ya cuando hayan cesado las hostilidades, los que iniciaron las mismas podrán ser condenados bajo las leyes mexicanas. ¿Sale? Tan pronto el pueblo recobre su libertad, dice el 136 constitucional. ¿Sale? Y pues, fíjate qué chulada, ¿no? Aquí están los escudos de las entidades federativas. La bandera de California quedaría así. Es una propuesta que los movimientos, Calexit y Yes California han estado, pues anunciando, ¿no? ¿Sabes qué? Esta sería nuestra bandera si queremos formar parte de México. Ahora, ¿por qué a mí en lo particular me encantaría recibir a California? Mira, no nada más estoy hablando del golpe económico positivo que nos darían como país. ¿Sabes también qué nos dejaría California? El cambio de mentalidad. Yo les voy a decir una cosa. No sé, bueno, aquí sé que hay muchos colegas abogados. No sé si han tenido oportunidad de litigar en el norte de México y en California. Yo no estoy afiliado al colegio de abogados de allá, solamente estoy autorizado para litigar en Nueva York. Pero bueno.
a lo que quiero llegar es que la formación que tienen los jueces del norte de México, sobre todo en California, que me ha tocado ver, es muy similar a la que tienen los jueces en California. Vamos, tienen una mentalidad más práctica. ¿Sabes qué? Dale celeridad al procedimiento. Como dice el 17 constitucional, olvida el formalismo procedimental, resuelve la controversia de fondo, facilítala. Eres juzgador, pero debes ser un ente facilitador de la impartición de justicia. Eso me encanta, sinceramente. ¿Qué otra cosa? La cultura de la educación. ¿Sale, vale? Darle importancia a la educación universitaria. Aquí, desafortunadamente, se sigue viendo a la educación universitaria como un lujo o peor, como una pérdida de tiempo. Allá no, allá vemos a descendientes de nuestros compatriotas. Estoy hablando de nietos o bisnietos de mexicanos que ya, sal y vale, están celebrando su celebración del high school, que viene siendo la secundaria y la preparatoria para nosotros, de la universidad, van a intercambios culturales con las mejores universidades del mundo. Y pues eso me encantaría que se pudiera replicar también acá y aprender el modelo educativo californiano. También, ¿cómo se llama? La importancia que le dan a sus mares. ¿Sale? Eso quiero que también se replique, no nada más en Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz para empezar, sino en todos los puertos del país. ¿Sale? Y miren, a final de cuentas, Manzanillo, no me van a dejar mentir, empezó a tener auge porque Long Beach ya empezó a saturarse, ¿sale? ¿Vale? La gran diferencia es que ahora Long Beach, igual y le cambiamos de nombre, ¿por qué no? ¿Sale? ¿Vale? Si ya va a ser nuestro, igual y le cambiamos a un nombre más bonito, más apegado a nosotros, sale y vale, y ya puede complementarse con convenios de colaboración administrativa entre capitanías de puerto o con reglas generales de operación portuaria entre Long Beach, que no sé cómo lo llamaremos en español, no puede llamarse Playa Larga, digo, no me gusta cómo se escucha, no sé ustedes, igual y le podemos poner, no sé, un nombre bonito e imponente que tenga que ver con nosotros. Por ejemplo, Puerto Fénix. ¿No? Renaciendo de las cenizas como el ave fénix, ¿sale y vale? ¿Por qué no ponerle Puerto Unión, Puerto Sinergia? Algo que de veras nos llene de orgullo y vea que los obstáculos y las pruebas grandes nos hacen más fuertes. ¿Sale? Otra cosa por la que quisiera que California estuviese con nosotros es para replicar el modelo agrícola. ¿Sale? Tenemos mucho que aprender del modelo agrícola y te voy a decir una cosa, la verdad es que del modelo agrícola lo que tenemos que aprender es la implantación tecnológica, porque si el campo californiano le da de comer no solo a California, sino al mundo. Lo digo con conocimiento de causa, es por nuestros campesinos, por campesinos mexicanos. Digo, ya estamos del otro lado, ¿tal y vale? Ahora, Rubén, ¿no se te hace que lo que estás diciendo suena a utopía? Miren, en el año de 1991, que fue la primera vez que yo fui a California y a Disneylandia, creo que todos de niños queremos ir a Disneylandia. Yo recuerdo que el taxista que nos llevó del aeropuerto a Pasadena, que era donde estaban los familiares que vivían allá. El taxista era el típico gringo caucásico, el típico gringo güerito, ¿sale, vale? Pero hablaba español así como le estamos hablando nosotros. Vamos, no hablaba así, que dijeras, oh, gringo, yo, mira, taxi, amigo, yo. No, 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 hablaba perfecto español. Y en aquel entonces, hace ya 34 años, fíjate lo que dijo, se me quedaron muy grabadas estas palabras. Yo ya estoy aprendiendo a hablar español porque aquí ya todo mundo habla español. El inglés ya casi no se ocupa. Es de llamar la atención que Estados Unidos en general, el segundo idioma más hablado es el español. Y en California, en la Constitución californiana, se reconocen como idiomas oficiales el inglés y el español indistintamente. A pesar de que hay mayor población, en San Francisco tenemos al barrio chino más grande del mundo. Sin embargo, el mandarín no se reconoce como idioma oficial, ni otros que se hablan allá en California. Es una torre Babel en chiquito. Me encantaría también esa multiculturalidad, esa cultura de paz, esa cultura de libertad, ¿sale? Se llevaría muy bien de la mano con la doctrina Estrada, el principio de no intervención y la vocación pacífica que tiene México, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado con la teoría de los derechos adquiridos. Te voy a decir por qué. La regulación de la marihuana o el cannabis. Un tema que traigo a colación de manera muy breve. Existe una confusión en México, porque en México se piensa, cuando no es así, que el consumo lúdico
de la marihuana es legal. Y no es así. Lo que es legal es el consumo de la marihuana y derivados para tratamientos médicos que tienen que cumplir con ciertos requisitos que establece el reglamento de la cannabis, que deriva de la Ley General de Salud, la cual a su vez nació en razón de las 5 sentencias de amparo que salieron en 2017. Vino una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, en California, el consumo lúdico y médico de la marihuana sí es legal. Aquí en México no. La exportación de la marihuana y derivados en California es legal. Aquí en México no, lo cual se me hace muy paradójico, porque México produce mucha marihuana. Además, en ese reglamento que te comento, fíjate lo que te voy a decir, sí se permite la importación de materia prima, o sea, hojas y semillas de marihuana y ya los productos terminados, pero no la exportación de la materia prima. Lo cual se me hace pues ilógico, porque te digo, México es uno de los mayores productores de marihuana. Eso se puede contraponer, pero aquí lo que necesito, volvemos a lo mismo y lo someto a su mejor consideración, incentivar la cultura jurídica para que esa libertad no se convierta en libertinaje y no se contraponga con la legislación mexicana. ¿De acuerdo? Es uno de los tantos ejemplos que podemos tomar de California de pros y contras. Por el idioma te reitero, no te preocupes, ¿sale? El 90% de los californianos habla español por esa influencia mexicana que ha llegado, ¿sale? ¿Vale? Te dije alguna vez, así como la sangre llama, la tierra también llama. Y eso no lo tomó en consideración James Knox Polk cuando le declaró la guerra a México y pareciera karma o no sé cómo llamarlo. Pero chécate cómo los territorios que le fueron robados a México, porque esa es la palabra, poco a poco los mexicanos nos hemos ido filtrando, ¿sale? Y ¿vale? De manera legal o ilegal. Bueno, ilegal no me atrevería a decirlo. Nadie es ilegal en una tierra robada, pero el aspecto cultural, gastronómico y demás se ha hecho muy fuerte. Y sabes qué, el sentimiento de pertenencia de los californianos hacia Estados Unidos ha estado dejándose un poco de lado. Están teniendo más un sentimiento de pertenencia autónomo, pero por esa trampita que hay o restricción en la Constitución californiana, les conviene integrarse a México. ¿Por qué no se integran a Canadá? Porque Canadá es un aliado natural de Estados Unidos y saldría lo mismo. Al rato, por favor, hacen una reforma en la Constitución canadiense en donde le devuelven California a Estados Unidos. Mejor México, ¿sale? Porque me regreso a diapositivas más atrás. Dice, ¿sale? No se puede ser una provincia independiente frente a todo el país, más no dice frente a la comunidad internacional. Y los miembros de los movimientos Calexit y Yes California lo saben bastante bien. Es así como terminamos este tema. Déjenme ver qué hay en el chat antes de cederle la palabra a la doctora Chang. Saludos hacia Tlaxcala. Gracias, doctor Zamudio. Muy amable por la inmerecida deferencia. Ahora sí, ya calladito me veo más bonito. Como siempre, un gusto enorme, doctora Chan. Gracias, equipo de TLC, muchas gracias. Querido teleauditorio, muchas gracias. Siempre es un gusto, un honor. Y ahora sí, doctora, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. También respetamos eso. Pues muchas gracias. Entonces, a nombre de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México, otorgan el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Bienvenidos a California, México, análisis, federalismo y sus efectos en el comercio internacional, el día 3 de marzo de 2025. Lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la directora general de TLC Magazine, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, siempre un gusto, doctora. Gracias por invitarme. Feliz